Allá, donde guste, secretario. Muchas gracias por las preguntas, señoras senadoras y senadores. Intentaré responderlas con la mayor claridad posible. A la senadora Eunice Renata Romo Molina, en materia de telecomunicaciones, realmente yo creo que el principal objetivo de la reforma de telecomunicaciones que ustedes aprobaron es terminar con la escasa competencia, con la falta de libre concurrencia a los mercados, lograr mejores servicios y menores precios. Creo que es algo que va avanzando. Todos quisiéramos que fueran avanzando más rápido. Sin embargo, hoy tenemos sin duda mayor competencia, tenemos jugadores como empresas, como AT&T y otras empresas que empiezan a participar de manera importante en el mercado de telecomunicaciones de México, al haberse abierto por autorización de ustedes la inversión extranjera en el capital de estas empresas, y hoy tenemos nada más 1,400 empresas participando en el mercado de telecomunicaciones, cuando hace poco eran muy pocas. La red compartida, que es producto de la reforma de telecomunicaciones que también ustedes autorizaron, está generando que muchas empresas estén incorporándose al mercado con nuevas aplicaciones para dar un mejor servicio. Yo puedo asegurarle, senador Romo, que estamos viendo este cambio no solamente en la calidad del servicio, en la cobertura del servicio, porque la red compartida, su obligación es llevar el servicio a comunidades que hoy no lo tienen. Esa es su principal obligación y el contrato le obliga a darle servicio en un plazo de 4 años más al 92.2% de la población mexicana, es decir, a más de 104 millones de mexicanos. Realmente ese fue el enfoque. Sí hay todavía predominancia de alguna empresa en el mercado mexicano, que creo yo que con el tiempo se va a ir diluyendo. Esta obligación de competencia la tiene como obligación legal el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que ya ha implantado medidas para que esta preponderancia vaya diluyéndose y esperemos por el bien del mercado que se genere en el menor tiempo posible la mayor competencia. Pero repito, de un escaso número de empresas, hoy tenemos un gran número de empresas exitosamente participando. La participación de los grandes operadores cada vez es mayor, hay gran competencia y ya prácticamente mayor oferta de servicios y sobre todo la reducción de precios, que como dije en mi intervención, son más del 40%, 43% menor en lo que es telefonía móvil, de 60 a 75% en servicios de Internet de banda ancha, en fin. Reducciones que han tenido, como dije, las cifras, 130,000 millones de pesos de reducción en el costo de lo que paga en un momento dado un ciudadano por el servicio de telecomunicaciones, cubriendo toda esta gama de servicios. La conectividad de comunidades es importante, que la red compartida va a cubrir este rubro, que obviamente cuando había una escasa competencia se iban a los grandes mercados. Hoy la obligación para los integrantes de esta red compartida es atender a las comunidades. Si bien el Estado de México sin duda tiene algo más de conectividad, es que ahí viven 18 millones de mexicanos. Es el estado con mayor población y necesariamente tendrá en diferentes materias, incluyendo la telecomunicación, una inversión importante, como los estados que tienen en un momento dado una población grande. La misma red compartida que está cubriendo toda esta red de estatales ya dio servicio a 7 estados.
quizás en principio a los más poblados, como es el Estado de México, la capital Toluca, como es la capital de la República, como es Guadalajara, Monterrey, cubre Colima también, Puebla también, pero se irá ampliando cada vez más a comunidades más pequeñas, porque por cada número de instalaciones que hagan tienen la obligación de instalar 15% en comunidades que hoy no cuentan con el servicio o que lo tienen deficiente. Creo que es algo que vamos a ir viendo cada vez más cubierto. El criterio para cubrir servicios de banda ancha creo que va de la mano con esto que acabo de comentar. Señor senador Mancera, la inversión a la que me refería es, para ser o tratar de ser muy preciso, se han pagado 100,000 millones de pesos, 60,000 en obra, 60,000 millones de pesos en obra, 40,000 millones en materiales ya adquiridos por parte de las 307 empresas que participan en este proyecto. Y la comprometida, que es mayor, ya contratada, son 175,000 millones de pesos. Son las cifras puntuales y espero responder con esto a ese cuestionamiento. Estudios previos y conclusiones. Los ha habido, señor senador, desde hace prácticamente 4 sexenios. A mí me tocó, por alguna razón, conocerlos de fondo, porque hace 4 sexenios yo participaba de lleno en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, en donde se estaban precisamente gestando estos estudios. El más importante, el de Mitre, que es una agencia norteamericana, la más importante del mundo en materia de análisis, es el laboratorio de análisis del espacio aéreo más importante. Se le ha puesto en tela de juicio, creo que no es correcto. Es una agencia de seguridad nacional norteamericana y la que le hace los estudios a los principales aeropuertos del mundo. Ese fue el principal estudio que definió, analizó los diferentes lugares en donde se podría instalar un aeropuerto y terminó concluyendo que se trataba de Texcoco el mejor sitio, en este caso para el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo analizaron también la OASI, lo analizó también la empresa internacional ARU, lo han analizado también los ingenieros maestros holandeses NAC, Netherlands Airline Consultant es el nombre de la empresa. Aquí, la Universidad Nacional Autónoma de México, distintas organizaciones de ingenieros que han participado en esto, en fin, se tienen estudios previos y las conclusiones fundamentales, debo decirlo así, que es la información que yo tengo y que yo conozco, es que Texcoco es el lugar correcto para que haya un aeropuerto, que no es, y lo he repetido en otros foros, no es la opinión de un servidor público, es la opinión técnica que están rindiendo estos organismos internacionales, que son los más importantes. Se me olvidó mencionar a la IATA también, que son los más importantes para dar una opinión de esta naturaleza. Sus conclusiones es esa, que es Texcoco el sitio adecuado para en un momento dado tener un aeropuerto como el que requiere la Ciudad de México. Si resulta Santa Lucía, en los estudios que están haciendo próximamente, ¿cuál sería factible la operación simultánea? Yo creo que esto es también una respuesta de un análisis totalmente técnico. No es posible, decía yo hace un momento, que si se analizan las corrientes del mar, del Océano Pacífico y del Atlántico, es difícil que un ciudadano pueda dar una respuesta a esa pregunta. Yo creo que ninguno de nosotros estaríamos capacitados para hacerlo. Lo mismo las corrientes aéreas. Ese es el análisis que se debe hacer del aire a la tierra para ver si un aeropuerto es viable. Estudiar las corrientes, cómo se dan en un momento dado su predominancia, su orientación, cómo cambian en el transcurso del año, cómo cambian con el calor, que son muy distintas, lo vimos en Durango, como un golpe de viento caliente, que es diferente a un golpe de viento frío, pero en fin, cuestiones demasiado técnicas, que es lo que se analiza para que haya un aeropuerto. Y el estudio que yo conozco, el único que conozco, es el de Mitre y el de la OASI, que establecen: Mitre, el sitio adecuado es Texcoco. Santa Lucía no puede operar simultáneamente al aeropuerto de la Ciudad de México por interferencia de espacios aéreos. Esto es algo que se ha analizado en varias ocasiones, incluso a petición del propio partido que entrará próximamente al gobierno.
A respuesta de ellos se hizo de nueva cuenta el estudio con el ánimo de que sí se pudiera hacer, y la conclusión fue que no era factible, y lo hace el estudio que yo conozco, que es un estudio que tiene 3 o 4 años, a petición de ASA, a petición de este gobierno. Su conclusión es que hay que hacer un análisis, que no se ha hecho, hay que hacer un análisis que tomará un tiempo para poder ver si puede haber esta simultaneidad de operación. Concluye el estudio que yo conozco que Texcoco es el sitio adecuado y que se tiene que hacer un estudio de otra naturaleza para poder ver la viabilidad de estos dos proyectos operando conjuntamente. Lo que también sé es que el laboratorio de la OASI para hacer estos estudios es Mitre. Entonces seguramente OASI le preguntará a Mitre si esto es factible o quizás no, eso ya dependerá de la organización, pero sé que ese es el laboratorio que han utilizado hasta la fecha. Espero responder. Senador Quiñones, el ferrocarril de carga creo yo que tenía una desatención que tratamos de recuperar en esta administración. Es muy importante. Hoy el principal medio de transporte de carga nacional que crece cada vez más conforme crece la economía mexicana. O sea, una buena noticia que hay más movimiento de carga y más exportaciones, como las ha habido, más ventas a los mercados, es movida fundamentalmente por transporte terrestre a través de transportes de carga, camiones de carga. Creo yo, y fue un objetivo de esta administración, que lo correcto es que el tren juegue un papel más importante, el tren de carga, por muchos motivos. Molesta menos las carreteras, molesta menos a las ciudades, es un transporte eficiente, es un transporte más reducido en su costo que el transporte por tierra. En fin, los dos son importantes, juegan un papel importante para la economía nacional y por eso hicimos que hubiera una inversión mayor. No traigo ahorita la cifra precisa, pero los concesionarios invirtieron el doble de lo que le obligaban sus concesiones para que el tren de carga se fuera modernizando, para que tuviera en los contactos, sé que hay algunos sitios que no llega, pero creo que está cubriendo un mercado que lo está demandando. Y la OCDE ha establecido que el tren de carga mexicano es de los más eficientes, el más eficiente de Latinoamérica y el de menor costo. O sea, se ha podido cubrir dos renglones que hace falta en toda la infraestructura mexicana, hace falta tener más inversión, hace falta tener mejoras, pero creo que aquí la hubo y eso permitió que el tren de carga creciera en su participación en los movimientos de mercancías, creciera en su participación en las exportaciones, invirtiera más y el gobierno de la República invirtió también una cantidad cercana a los 27,000 millones de pesos para mejorar libramientos, para mejorar rapidez del tren de carga, en fin. Creo que el objetivo, y lo felicito, senador, es seguir impulsando que el tren de carga sea un mecanismo para poder cubrir mejor los destinos. Y estos proyectos de Chihuahua, de Matamoros, Mazatlán, El Salto, creo que son proyectos que deben apoyarse, basados fundamentalmente en la demanda. Si no hay la demanda necesaria para que el tren llegue, normalmente va a ser difícil lograrlo, pero si hay la demanda, seguramente las empresas inversionistas van a cubrir en un momento dado estos destinos, que yo me sumaría a apoyarlos como puntos de política pública. El avance real del nuevo aeropuerto, creo que debemos de tomar en cuenta a la única o al único instrumento o los dos únicos instrumentos que tiene el nuevo aeropuerto para medir su avance de proyecto y su avance en obra. Tenemos a una empresa internacionalmente famosa, Parsons, como gerente del proyecto, una empresa californiana que ha participado en la construcción de más de 500 aeropuertos en el mundo, con una experiencia quizás la más grande también del mundo. Y ella es la que, como gerente del proyecto, es la única que tiene los elementos para ir midiendo obra por obra cómo van avanzando, el ritmo al que van avanzando y en qué tiempo en un momento dado pueden verse concluidas a ese ritmo que van avanzando. O sea, esto no es mágico, tiene su secuencia, tiene su ritmo y ese ritmo lleva a una conclusión. Pero por otra parte tenemos también un sistema muy moderno
que utiliza Parsons para medir esto, que es una medición digital, el BIM, Building Information Modeling, que es información para modelar una obra a través de instrumentos digitales. Y ese instrumento digital permite ir midiendo con información que se le dota de cómo la obra va avanzando y en qué tiempo, no solamente por la mente humana, sino por la mente digital, la computadora, va a concluirse la obra. Entonces, hay instrumentos serios con experiencia mundial y digital, el mejor equipo del mundo se tiene ahí en el nuevo aeropuerto para medir esto, y de acuerdo a esto, el avance real de la obra en este momento es de 31.8%. Es la cifra oficial, la que nos ha informado Parsons, que se lleva de avance de obra. Ha habido discusión si se toman algunos elementos o no se toman, pero lo importante es que esa es la cifra que Parsons reporta como cifra oficial de avance. ¿Cuánto costaría demoler indemnización de oro? Que es algo difícil de contestar, es una pregunta muy importante. Se ha establecido que el costo de cancelar la obra es, lo dijimos aquí, 100,000 millones de pesos de inmediato, y demoler, resarcir el daño, recuperar que ese terreno quede como un terreno limpio, tendría un costo, no desde luego de lo que se ha invertido, pero sí podrían ser varios miles de millones de pesos, más las demandas de las 307 empresas que seguramente se verían afectadas porque operan con créditos nacionales e internacionales y ellas tendrían que pagar esos créditos, y si se cancela el contrato, pues tendrían que ver la fórmula para hacerlo, y la única forma pudiera ser en un momento dado la indemnización por la pérdida de los contratos que ellos tienen en este momento para trabajar en el aeropuerto. Todos los aeropuertos, toda obra, hasta respirar, tiene un costo ambiental, un costo ecológico, y cualquier aeropuerto lo tiene. Lo importante de este nuevo aeropuerto es que se ha cuidado esa parte como un tesoro, así como la parte social, el empleo, el beneficio a la región, el crecimiento económico de la región, la riqueza que el aeropuerto implica para toda la región es enorme. Son cifras que algún hombre muy importante de este país dijo: el beneficio es 4 veces superior al costo del aeropuerto. O sea, realmente la derrama económica va a ser importantísima, como lo es en cualquier aeropuerto, no es que este vaya a ser la excepción. Y se ha cuidado la parte ecológica. Estamos tratando de que sea un aeropuerto LEED Platinum, que significa totalmente amigable con el medio ambiente. Esto implica que desde los camiones que circulan adentro tienen que entrar con llantas limpias, tienen que lavar las llantas para entrar a la zona del aeropuerto. Toda obra debe de ser, todo lo que se hace debe ser material amigable con el medio ambiente. Se va a reinyectar el agua a mantos acuíferos, que es de las pocas obras que lo han hecho en este país, pero en este caso va a ser muy importante. Se va a tomar en cuenta iluminación a base de celdas solares para tratar de ser amigables con el medio ambiente. En fin, trataremos de tener esa certificación que implica lo amigable con el medio ambiente y, importante, quitarle algo de ruido, que es una contaminación también, y de contaminación a la propia Ciudad de México por las nuevas rutas que seguirán, y sobre todo el ruido, que sí es algo que ha molestado a la Ciudad de México, que tuvimos al inicio de la administración demandas muy fuertes para que dejaran de volar incluso aviones en la noche en la Ciudad de México. Se ponía, por ejemplo, otras ciudades que prohíben los vuelos en la noche, en fin, pero que eso nos restaría, desde luego, no es lo mismo París que México, nos restaría competitividad, nos restaría en un momento dado negocios, comercio, turismo, etcétera. Creo que hay que darle una solución más lógica, y el nuevo aeropuerto en ese sentido contribuye a que se beneficien tanto el daño ambiental como el daño del ruido. Sistema de internet muy pobre y telefonía, creo que ya respondí de alguna manera al tema. Vamos creciendo en esto, hemos crecido, vamos a crecer a 20 millones de hogares con internet de un total de 32, o 33 millones. Realmente es un crecimiento relevante. La parte de la telefonía y del internet individual va creciendo a pasos muy acelerados, quizás de los más rápidos del mundo en este momento en nuestro querido México. Senador García, Ángel García, efectivamente
Uno de los momentos más difíciles de la Secretaría, el momento en que sucede este accidente ahí en el Paso Express de Cuernavaca, que recuerdo rápidamente que no fue producto de una obra especial, era parte de un plan integral. Aquí con el senador Mancera fue testigo y fue parte de este plan integral para darle mejor conectividad a Guerrero después de los huracanes tan tremendos que sufrió. Se hizo en sociedad con la Ciudad de México la salida del viaducto de Tlalpan, se cambió la caseta, que era un problema llegar o salir de la Ciudad de México por las colas tremendas que se hacían. Hoy hay una circulación bastante ágil. Se construyó el Paso Express, 15 kilómetros de nueva autopista que ha funcionado bien, salvo este sitio que tuvo ese lamentable problema. Se renovó prácticamente toda la autopista, se reconstruyeron carreteras federales, se reconstruyó el libramiento de Chilpancingo con concreto hidráulico, en fin, y hoy está por terminarse el libramiento poniente de Acapulco, una obra muy importante, pero era con ese objetivo, no era tanto una obra en específico. Y sí, efectivamente tuvimos ese problema que no quisiéramos que hubiera ocurrido, lo hemos atendido. Creo que la responsabilidad de un servidor público, me han preguntado por qué no renuncié, y no es huirle al problema, es enfrentarlo y afrontarlo, es hacerle frente al problema como se le hizo en lo personal y todos los funcionarios involucrados. Se pidió de inmediato una auditoría, se pidió intervención de peritos independientes, ver qué había sucedido, se dictaminó el daño, se atendió a la familia personalmente, Luisa, a la familia de las víctimas, se le indemnizó a la familia por gestión, como lo dije en mi intervención única de su servidor, se rehabilitó el Paso Express, se recuperó, trabaja desde noviembre del año pasado sin problema. El epicentro del sismo de septiembre del año pasado fue por abajo del Paso Express y afortunadamente no sufrió daño alguno, en fin. Y contribuimos con la Secretaría de la Función Pública en todo lo que nos pidió y seguiremos contribuyendo en lo que nos pida para que se reparen los daños y en un momento dado, si hay alguien responsable, se le castigue como ya se castigaron a varios servidores públicos que intervinieron. Obviamente, en mi documento que entregué a la Presidencia se deja claro que sí hay proyecto ejecutivo, se entregó a todas las empresas que participaron, que el costo no fue debido a que una obra cueste el doble. Como se testimonió en ese documento que entregué a la Presidencia, el costo fue normal de la obra, pero se tuvieron que hacer porque se amplió a 10 carriles en lugar de 8, porque no cabía el tráfico en 8 carriles, se necesitaban más por el tráfico intenso de esa zona. Se tuvieron que cortar taludes, se tuvieron que hacer nuevos puentes peatonales, se tuvieron que hacer nuevos puentes vehiculares, se tuvo que poner drenaje en las casas que al lado de la carretera descargaban su agua a un lado en lugar de en un drenaje. Se les hizo el drenaje a petición del gobernador y a petición de las propias familias, en fin, gastos necesarios que implicaron que se gastara más, pero no que la obra costara más, que es muy diferente, son obras diferentes a la obra principal, que está en los rangos de cualquier obra de esa naturaleza. En fin, perdón si me extendí un poco, señor presidente, pero trato de dar respuesta a muchas preguntas. El senador Martín del Campo. Se ha mencionado mucho el reto, que es un tema importante, que se invierte menos en infraestructura. Hablo ahorita por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Efectivamente tuvimos recortes presupuestales muy importantes, casi equivalentes a un año de presupuesto. Y como lo dije en mi intervención, era más fácil tal vez decir, no se hacen las obras, se cancelan obras, menos trabajo, menos responsabilidad, menos riesgo, porque cada obra lleva un riesgo. El tren de Guadalajara, un túnel de 5.4 kilómetros abajo del centro de Guadalajara, desde luego que implica un riesgo enorme, pero se hace por responsabilidad, porque uno está comprometido con este tipo de obras, porque se requieren y uno corre el riesgo, sin duda lo corre. Ya está terminado, sin una persona lastimada, ninguno de los dos trenes, ni un accidente, ni un muerto, ni una cosa grave que haya sucedido durante su construcción hasta este momento. Pero lo importante, suplimos esa inversión pública que nos quitaron por razones de la baja del petróleo que ya expliqué, con inversión privada.
que al final de camino es inversión pública. Cuando alguien invierte en una autopista, es un servicio público y se le considera autopista, a esa autopista, un servicio público al ciudadano. Lo mismo pasó aquí. El puerto de Veracruz se construyó casi en toda su integridad con recurso privado. Varias autopistas con recurso privado. El mismo aeropuerto de la Ciudad de México se está construyendo a partir de que vino el recorte y que ya no tuvo dinero público, que fue hace 4 años, exclusivamente con recurso que no es público, que es la tarifa de uso aeroportuario del actual aeropuerto, que es debido y gracias al gran pasaje que hay, 44 millones de pasajeros, alcanza para pagar la construcción del nuevo aeropuerto. O sea, esto es muy importante, recurso que es totalmente propiedad de los concesionarios, en este caso el concesionario es el grupo aeroportuario, y con ese dinero se está pagando. En fin, la respuesta concreta es, si bien se achicaron los recursos públicos, crecieron los recursos privados, que a mi modo de ver es la forma correcta de financiar obras públicas. Cada vez más recurso privado, cada vez menos recurso público que debe destinarse a la educación, a la seguridad, en fin, a la salud. Y cuando se puede tener recurso privado para estas obras, creo sinceramente que es lo correcto. ¿Y por qué cambió en la segunda etapa el gobierno esta inversión? Precisamente por eso, se encogió la inversión pública, pero creció la inversión privada a grado tal que tuvimos, en lugar de 1.2 billones de pesos, 1.4 billones de pesos de inversión en la infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones. La parte del incremento de tarifas, que es otro tema importante que veo aquí. Lo que es obligación de los concesionarios